Bienvenidos a otra emisión de Discutamos México. Tengo el gusto de presentar esta noche el tema del sistema municipal mexicano. Los municipios son la institución política más antigua de nuestra historia, la institución que está vigente más antigua de nuestra historia, y simultáneamente representan una institución que está en proceso de renovación constante. Hablaremos de ello durante esta sesión y trataremos de situar no solamente los orígenes del municipio en la construcción del Estado Nacional Mexicano, sino a lo largo de sus primeros años de construcción institucional, y vamos a discutir con especialistas de muy alto nivel cuál es la posición actual también del municipio mexicano y qué futuro puede otearse, puede adivinarse respecto a esta institución crucial para la vida política, social y económica del país, como queda dicho. Presento en primer lugar a Blanca Acedo. Hace poco Blanca publicó con el sello del Colegio de la Frontera Norte un libro que a mí me parece fundamental. Se titula La Libertad Municipal en México, 1824-1928, que ha sido clave para situar este concepto de libertad municipal a lo largo de su hechura durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Presento también a Tonatiuh Guillén, uno de los decanos del municipalismo en México y de los estudios municipales, una de las personas que más conocen, que más ha estudiado toda su vida el municipio en México. Actualmente es presidente, ese es el cargo, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Y presento finalmente pues a otro de los grandes y de los antiguos del municipalismo mexicano, a nuestro querido Enrique Cabrero, que es otro de los grandes estudiosos de los temas municipales. En el caso de Enrique, muy en particular con el tema de la modernización, de la innovación y del estudio urbano de las ciudades. De manera que podemos hacer una revisión completa, creo yo, en las próximas horas, del pasado, el presente y el futuro del gobierno municipal en México. Muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación a esta conversación. Yo quisiera empezar esta conversación pues hablando del origen, ¿no? Decía yo hace un momento que el municipio es la institución más antigua de México. Así nació el establecimiento, digamos, del Estado español en Mesoamérica, y finalmente fue como se fue expandiendo a este nuevo territorio americano. Pero con el paso de los años, el municipio fue también la sede de las grandes diferencias sociales. Cuando comenzó el movimiento de independencia, sabemos que había apenas un puñado de municipios donde vivían españoles, donde residía el pueblo español propiamente dicho. Los historiadores cuentan aproximadamente 29 municipios. Yo por mi parte hago un recuento tomando en cuenta la ordenanza de intendencias de 1786 y sumo 152 lugares en los que los españoles podrían haber residido con carácter municipal y donde habría no solamente capitales de intendencia, sino corregimientos, alcaldías mayores, donde habría una representación municipal. Pero de otro lado estaban las repúblicas de indios, estaban los pueblos donde residían los indígenas y que venían de una vieja tradición de exclusión y a la vez del sometimiento, de la protección que el Estado español les brindaba. De manera que apenas al nacer a la vida independiente, México tiene una doble tradición municipal, la de las grandes ciudades, en donde residen las personas más acaudaladas y donde hay mayores recursos, y de los pequeños pueblos, las comunidades más aisladas, más apartadas de todo el territorio nacional, en donde residen al mismo tiempo los más pobres. Es como un sino municipal que sin embargo ha estado, Blanca, vinculado con esta idea obsesiva de ganar libertad para los municipios y a través de la libertad de los municipios ganar libertad para la sociedad. ¿Qué podemos decir sobre ese origen, Blanca, de los municipios? ¿Cómo juega el municipio en el origen del Estado mexicano? Pues como tú bien lo dices, en un principio eran muy pocos los cabildos españoles, por otro lado estaban las repúblicas de Indias, y yo creo que
en la época de la independencia, la principal influencia viene de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y en ese sentido, en la Constitución, gracias a las propuestas que hizo Miguel Ramos Arizpe, ¿no?, que era delegado por la Nueva España, él propuso que los pueblos tenían derecho a constituir ayuntamientos, aquellos pueblos que tuvieran al menos 1000 almas, ¿no? Sí. Entonces, eso tuvo un gran impacto en la vida municipal mexicana, porque los pueblos tuvieron el derecho de tener su propio ayuntamiento. Entonces, así como tú mencionabas hace rato... Y elegirlo, ¿no? Y de tener ayuntamiento, sí, ¿no? Y de las dos, ¿no? Sí. Por un lado tenerlo y por otro lado, por primera vez, de acuerdo con lo establecido con Cádiz, iban a ser ayuntamientos electos. Sí. Porque anteriormente los ayuntamientos los puestos eran hereditarios o eran comprados, ¿no? Entonces, para mí, entre 1812 y 1820, y por lo que han documentado varios historiadores, en términos municipales, el hecho de esa época fue la proliferación de ayuntamientos en México, ¿no? Ya el principio de la libertad municipal, ese se va a empezar a discutir hasta el constituyente de 1856-1857. Y en ese sentido, pues, fue un diputado constituyente por el Distrito Federal, José María del Castillo Velasco, quien propuso que en la Constitución Federal de 1857 se estableciera el principio de la libertad municipal. Él planteaba que este principio derivaba del principio establecido del 39 constitucional, que es el de la soberanía popular. Todo el primer periodo de construcción de la historia mexicana, nos dicen los historiadores, es un periodo de largas disputas donde la idea del federalismo se vincula con la idea de la libertad por asociación con el liberalismo y por oposición al grupo conservador que de buena fe, pero con una enorme tenacidad, quería justamente mantener, conservar lo que la colonia había heredado al nuevo país. En medio del caos, del desorden, se percibe, nota una enorme distancia entre lo que está sucediendo en el terreno de lo local y lo que está sucediendo en el terreno de los intentos de construir instituciones nacionales. Yo no sé si eso es como decía antes, un signo que todavía tenemos. Hay un punto ahí que me gustaría subrayar de procesos, de lo que ustedes han comentado hasta el momento. Hay procesos que nos acompañan todavía y que son de carácter estructural y que vale la pena subrayar porque están desde el origen mismo de la nación independiente a actual todavía. El primer gran proceso es el del espacio municipal como el lugar único, último, esencial del desarrollo y de la democracia. No hay otro lugar, es ahí. Y eso lo hace una instancia estructural a toda la historia mexicana. Y subrayo la paradoja de la gran relevancia que tiene con respecto a estos dos elementos, desarrollo y democracia, y del otro lado, el poco peso que se le ha reconocido dentro del gran mapa de la estructura del poder, para entender esa... y eso es como trayectoria histórica. Ha habido una tensión continua entre ese espacio, desarrollo, democracia y las estructuras del poder, con toda la evolución de regímenes políticos que hemos tenido en los 2 últimos siglos. Se le usa, se resuelven problemas con el municipio, pero no se le reconoce el estatus adecuado. Segundo proceso también muy importante, que es el de la estructura de gobierno alrededor de los municipios. Cuando empieza el ayuntamiento español y la construcción del diseño del ayuntamiento español, también hay estos dos escenarios, el del escenario del diseño español y el de las autoridades indígenas, el modelo de gobierno indígena. Y la diversidad como seño de entrada. Es, ¿no? La diversidad como fuerza, como emergencia, y del otro lado la estructura del poder a acomodar todo en modelos homogéneos. Y sigue siendo, permíteme, y cierro con otro. El otro gran proceso que también está referido en lo que acaban de señalar es el de la íntima correlación entre la evolución del gobierno local y la gran disputa alrededor del concepto de libertad,
que no es la libertad de la institución de suyo, sino es la libertad de las personas para estructurar su destino. Sí. Lo que en términos muy planos decimos democracia. La diversidad como seño de entrada. Es la diversidad como fuerza, sí, como emergencia, es el de la íntima correlación entre la evolución del gobierno local, sí, y la gran disputa alrededor del concepto de libertad. Sí. Lo que en términos muy planos decimos democracia. De participación de local. Participación y de construcción de lo local. La verdadera civilidad, ¿no? Ahí es donde estamos todavía siguiendo la película de 2 siglos. Pero fíjate, siguen siendo ahí presentes. Libertad municipal que ha planteado Blanca, que me gustaría regresar a libertad municipal un poco más adelante, porque es en efecto la libertad de la gente y no solamente de aquel gobierno local, ¿no? Lo que está detrás de esta gran demanda. Y de otro lado, la desigualdad y la diversidad, ¿no, Enrique? Es decir, no es trivial que México haya inaugurado su independencia con apenas 30 municipios donde viven los españoles, quizás 152 alcaldías de españoles, y bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo, alrededor de 2000 lugares que por la legislación de Cádiz, como nos recuerda Blanca, de repente nacen a la vida como municipios, pero que ya de entrada mantienen esta diversidad entre la ciudad, entre las grandes ciudades, entre los lugares donde se toman las decisiones y los pequeños municipios. Eso yo no sé si ha cambiado realmente o qué influjo, dirías tú, que ha tenido en nuestra actualidad, digamos, porque parece que sigue siendo más o menos lo mismo después de 200 años. Claro. Sí, yo creo que es un hecho que esa enorme heterogeneidad que hay en el universo municipal, que había en su creación, se mantiene hasta nuestros días. Yo creo que lo que hay en el fondo de esta discusión de lo que ha sido el devenir histórico del municipio, pues lo que podemos identificar es una contradicción permanente entre un Estado en formación que busca la institución municipal como la necesidad de un tejido administrativo de control del territorio y de promoción del desarrollo y de atención de las necesidades de la población, pero que se contrapone muy rápido, históricamente siempre se ha contrapuesto, a la concepción y a la cultura de un Estado centralizador fuerte y omnipotente, ¿no? Entonces es este municipio que el Estado necesita para construirse, pero que no lo deja crecer porque eso atenta contra la lógica como históricamente hemos representado y hemos construido al Estado mexicano. Y que además yo creo que tiene pues sus raíces claramente culturales, bueno, desde la época prehispánica, que eran un sistema fuertemente centralizado, que es el que permitía, digamos, la producción y la atención, digamos, del crecimiento de los imperios prehispánicos. Y de ahí luego, bueno, vemos que a través de la historia se repite y se repite el esquema. El municipio necesario para promover el desarrollo y atender las necesidades del territorio, pero hay que irse con cautela. Ese ha sido de alguna forma el mensaje implícito. Hay que irse con cautela porque el municipio atomizaría el poder. Entonces necesitamos que el municipio sea eficiente administrativamente, pero no con una fuerte presencia en su capacidad de decisión. Y parte de eso, pues esta heterogeneidad municipal la ha facilitado, porque todas las legislaciones municipales hasta la fecha, al hablar de un municipio que igual es Guadalajara que el municipio de Lagunillas en San Luis Potosí, con la misma legislación, pues difícilmente permiten que la institución municipal crezca y se posicione como deberían. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Porque si uno lo piensa justo en línea con lo que estás diciendo, el municipio, a diferencia de las entidades federativas que sí han sido la manzana de la discordia, el federalismo a todas luces,
ha sido, de un lado, utilizado, digamos, en la construcción de estos grandes aparatos políticos centralistas, de dominación central, y de otro lado, pues ha sido sometido, ha sido, creo yo, al mismo tiempo una pieza para construir ese aparato nacional o esos aparatos nacionales, y ha sido un subordinado de esa misma construcción. En la Constitución de 1824, las constituciones estatales, cuando instituyen el ayuntamiento como el gobierno interior de los pueblos, Sí. En esas constituciones estatales posteriores a 1824, el ayuntamiento era parte del régimen interior de los estados. Siguiendo Era el una modelo de dependencia Cádiz. administrativa. Así Sí. es. Ujú. Entonces, es hasta el constituyente del 57 donde nosotros vemos al municipio y donde se propone la libertad municipal vinculado a la ¿cómo se dice?, a la construcción de un Estado nacional y vinculado a la democracia. Entonces, ya la idea de Castillo Velasco de lo que sería la relación entre municipio y federalismo es otra. Para él, de hecho, él se cuestiona por qué los estados van a ser libres y la población que vive en los estados va a ser libre y la población que vive en los municipios no es que pueda ejercer esa libertad, ¿no? Entonces, claro. para que existiera la libertad de los estados, tenía que existir también la libertad de los ciudadanos en los municipios, si no la libertad de los estados sería una quimera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hasta la fecha esa discusión está pendiente y está no resuelta. Sí. ¿Qué es el municipio libre y qué entendemos por libertad municipal en el régimen federal mexicano? Sí. Y creo que todavía hay un híbrido de lo que heredamos desde las constituciones posteriores a 1824, ¿no? Sí. Y lo que ha ido sucediendo con el tiempo. Con relación a lo que me decías de qué pasó con el municipio libre en el constituyente del 17. De hecho, en el dictamen de la Comisión de Constitución, ellos decían que la principal innovación de la Constitución de 1917, proyecto de 1916, con relación a la 1857, era que se incorporaba la figura del municipio libre. Eso decían en el dictamen de la Constitución en los años posteriores. Más allá, pero de todas maneras sujetaron al municipio a la idea de que quitando a los jefes políticos se daba un gran paso hacia adelante, los jefes políticos del Porfiriato, pero también lo sujetaron presupuestalmente al dominio de los estados y particularmente de los congresos de los estados, ¿no, Blanca? Sí. No, lo que yo quiero decir es que bueno, esa es la opinión en el dictamen de la comisión. Claro. Y que en otros temas que tú comentabas hace rato, como el de la propiedad, la propuesta Carranza era sumamente limitada. Muy limitada. Los que la remontaron fueron los propios constituyentes, que fue otra cosa a lo que decía el proyecto de constitución, ¿no? Sí. Con relación al municipio libre, la propuesta Carranza era la misma del decreto de 1914, que era básicamente la elección popular y directa de los ayuntamientos, quitar jefes y la eliminación de las autoridades intermedias, ¿no? Entonces ahí sí coincido contigo, Mauricio, en que los diputados no lograron ir más allá de las propuestas. Se encerraron en un falso debate sobre qué se entendía por libertad económica de los municipios. Ni siquiera eso se logró asegurar. Y era mucho más ambicioso la propuesta, por ejemplo, de los liberales del constituyente del 56-57, de la época de la reforma. Pensada en el individuo, no en este juego de distintas organizaciones, visiones del mundo, ideologías, inclusive que estaban compitiendo. Y el municipio como la base de la organización de un Estado democrático y la base de la organización de las entidades. Pero después la consolidación de los aparatos políticos que desemboca, digamos, en la Revolución Mexicana y los arreglos institucionales posteriores, no volvieron los ojos, esa es la verdad, hacia la reconstrucción o hacia la idea de utilizar, digamos, la vida municipal para poder imaginar esta vida libre, democrática, institucionalmente consolidada. El municipio quedó finalmente sometido, ¿no es cierto?, a la
Sí, a la dinámica de los aparatos políticos muy posteriores. rápido, posterior a la revolución, comienza este proceso otra vez de acotamiento, encapsulamiento de la vida municipal, de la presencia de la institución municipal, que luego con el régimen mucho más corporativo y de partido único, pues acaba completamente de consolidarse. Yo creo que uno de los periodos donde mayor subordinación presenta la institución municipal a los gobiernos estatales y federal es justamente en buena parte del siglo XX, siendo que en esos momentos lo que vemos en el mundo son gobiernos locales, instituciones locales que crecen, que tienen mayor presencia en el desarrollo, en la construcción de la democracia, y que evidentemente en México no lo vemos. Vemos una asfixia tanto desde el punto de vista político como fiscal y evidentemente este espacio de autonomía municipal lo vemos muy francamente subordinado a otros niveles de gobierno. No, y el municipio como la base de la organización de un Estado democrático y la base de la organización de las entidades. Pero después la consolidación de los aparatos políticos que desemboca, digamos, en la Revolución Mexicana y los arreglos institucionales posteriores, no volvieron los ojos, esa es la verdad. Y evidentemente este espacio de autonomía municipal lo vemos muy francamente subordinado a otros niveles de gobierno. Tijuana, una relación que nos puede ayudar a dibujar el escenario, una correlación histórica entre el poco debate político nacional alrededor de la modernización municipal y el poco debate alrededor de la modernización de la vida política democrática. Sí. Entonces, o dicho de otra manera... O el enlace entre ambos. El enlace, dicho de otra manera, en la misma proporción que no hemos desarrollado las libertades, en esa misma proporción. El reflejo institucional es que no reflexionamos el marco gubernamental en donde esas libertades se realicen. Esa pareja la hemos traído. Que es la propuesta, digamos, original, libertaria del 56. Pero es una propuesta 57. Que le hemos traído largo tiempo. Y eso nos ayuda también a entender que cuando empieza toda la dinámica, no me meto a los factores, pero toda la dinámica de reconstrucción democrática del país, finales de los 70, principios de los 80. Ya en siglo XX. Casi de manera necesaria, estructural. El espacio de realización de toda esta expresión fue local, fue municipal. Y fue en el norte un lugar privilegiado para la expresión de ese debate. Y tuvimos ahí las primeras experiencias de alternancia en los gobiernos locales, que generó otro gran producto que vale la pena subrayar como contribución de lo municipal al nuevo marco institucional moderno, o contemporáneo por lo menos de este país, que es el surgimiento de la política intergubernamental, el surgimiento de la diferenciación institucional, la primera recuperación, por mínima que esta sea todavía, del espacio propio de la esfera local, que era una dinámica que ya había estado cancelada, no tanto por diseño constitucional, sino por sistema político, como señala el doctor Cabrero. Entonces, esa pareja democracia, gobiernos locales, la que vale la pena destacar para explicarnos tal vez los últimos 30 años del movimiento municipalista. Yo creo que definitivamente sin la movilización que se da en el ámbito municipal, buscando, digamos, la alternancias en partidos políticos, es difícil explicar el cambio político en México sin esos movimientos. Porque no cabe duda que lo que sucedía en algunos municipios importantes y en algunas ciudades importantes, muchas en el norte del país, en los años 80, es lo que luego se traduce en el primer gobierno estatal también en Baja California, que llega una alternancia, y entonces empieza un proceso realmente de contagio a nivel
a nivel del centro y del norte del país y que poco a poco también se refleja en algunas zonas del sur del país. Me parece que nuestro análisis y nuestra tradición como analistas, académicos, estudiosos, políticos, observadores, sigue queriendo interpretar el cambio político en México como un cambio que se da nacionalmente y no es posible entenderlo así. Esto no empieza con la alternancia del año 2000, ni empieza con el Congreso que no está en el control del Ejecutivo en la época de Zedillo. Así es. Esto empieza desde mucho antes y el patrón de las alternancias y del cambio político en México se gesta a nivel municipal. Sí. Y por eso justamente yo creo que es importante no solo reivindicar la figura municipal o la vida municipal, sino yo creo que es finalmente el laboratorio del cambio político en México. Ahora, déjenme tratar de recuperar el hilo conductor que parece estarse construyendo aquí sin habérselo planteado la mesa, ¿no? Pero está saliendo natural. No es que hubiera una larga noche en el siglo XX de la vida municipal, sino que fue el resultado de estos movimientos de los que ya hablamos, que sí sometieron, creo que podemos estar de acuerdo en esto, a los municipios a un fuerte control del aparato político que emanó de la Revolución Mexicana, sobre todo el partido hegemónico y la presencia articuladora de la Presidencia de la República, pero que en este caso se expresaba a través de los gobiernos de los estados. Pero hay una pieza que se me escapa, la verdad, y que me gustaría que problematizáramos. En 1983 sucede la primera gran reforma constitucional del siglo XX. Tras todas las disputas del 19 y tras el movimiento revolucionario que ya dijimos, también utiliza el municipio para subrayar otros temas de la agenda social y política del país. Hasta 1983, en realidad, no cambia el artículo 115 constitucional, pero yo no estoy seguro de que haya cambiado por como influjo de estos movimientos locales, ¿no? Sí, no podemos agregar, primero el contexto de la crisis, sin duda, es un detonante. No es una reforma municipalista, en el sentido que haya surgido de una dinámica. Es una reacción del Estado a la problemática de estructura, parte política, porque esa reforma protege mejor a los ayuntamientos de los estados, de los congresos. Ahí hay un colchón de autonomía que se ha usado bien posteriormente, no en el momento, pero sobre todo parte económica. Y es ahí donde la reforma de los impuestos inmobiliarios que se le quitan a los estados para pasarlo a los municipios, los vimos funcionar muy bien, no en ese momento, sino los vimos funcionar muy bien hacia el final de los 80 y principios de los 90, con la primera oleada de los ayuntamientos, de la alternancia y la nueva dinámica local que se generó a partir de la competencia en la esfera municipal. Te estás refiriendo, nada más para precisar, Tonatiuh, te estás refiriendo al sistema de transferencias, de los dineros. No solamente, sino al de los propios. De hecho, los impuesto predial que empezaron a cobrar desde ese momento. De hecho, los propios fueron los que consolidan la primera etapa de lo que podemos llamar en sentido estricto una administración municipal. Las transferencias son un ejercicio que existían, pero que era mucho más fuerte en los años después de los mediados de los 90. Es donde empiezan a crecer de manera más interesante. Pero lo que destaca como la primera gran oportunidad de construcción de una base económica para el surgimiento de una administración local fue a finales de los 80, principios de los 90, derivada de esa reforma de 83. Pero el punto me parece importante que lo hayas introducido, porque a partir de esa dinámica podemos hacer un recuento de un gran debate municipalista que va sobre lo fiscal, va sobre la política local, va sobre el diseño de los municipios, va sobre los temas de coordinación, y que es el que ahora ya parece muy cotidiano, pero que antes de los 90, pues simplemente no estaba en el mapa público. De acuerdo. Y fue el primer gran oleada en donde, por cierto, la red de investigadores que nos hemos constituido en surge gobierno local, en gobierno México, local. El IGLOM. El IGLOM, esa red surge
es como un acompañamiento intelectual de todo ese proceso. Sí. Pero seguimos, creo que es una época muy importante, los 90, por ese surgimiento del gran debate crisis financiera, movimiento libertario, pero también... El proceso político electoral. Proceso político electoral, pero también transición demográfica, ¿no, Enrique? Porque justamente coincide todo este relanzamiento de la cuestión municipal, pues con yo casi le llamaría verdadera revolución demográfica que vive México al final de los años 70, ¿no? Y que produce ciudades. Es decir, un fenómeno que no estaba en la historia. Produce previa. Ciudades muy complejas, donde municipios diversos se van conurbando en torno al crecimiento de una ciudad y donde pues queda en evidencia nuevamente que la instancia municipal no tiene las herramientas suficientes para manejar la complejidad de la política pública y de la infraestructura que requieren ciudades de ese tamaño. Creo que ya ha sido estudiado y hay un consenso más o menos en la gente que le ha entrado al tema sobre que, bueno, una de las manifestaciones más claras del caos que se ha vivido en términos urbanos en nuestro país tiene que ver con esa falta de herramientas del gobierno municipal en su momento y de capacidades administrativas, porque en ocasiones podía tener algún resquicio legal, pero no las capacidades profesionales, administrativas y los recursos suficientes para poder atender estas necesidades. Resultado, ciudades que evidentemente en su forma de desarrollo pues muestran y reproducen las enormes desigualdades en la población, calidad muy diferenciada de los servicios y pues verdadero congestionamiento de la vida social, económica en estas ciudades. Entonces, claramente surge lo que tú decías antes, ¿no? Esta diferencia de los municipios grandes con enormes necesidades, con una agenda muy compleja, y de los municipios pequeños que requieren otro tipo de herramientas y otro tipo de apoyos. Entonces, nuevamente, se está manifestando, y desde hace ya varias décadas lo vemos muy claramente, pues este enorme vacío en la legislación, que sería hacer lo que hacen constituciones de muchos países, ¿no? Que es reconocer municipios de un tipo, que son las ciudades, municipios de otro tipo, que son los intermedias, y municipios rurales y municipios indígenas, en fin. Ese reconocimiento, digamos, en el ámbito... No estaba descaminada la legislación colonial después de todo, ¿no? Exactamente. Crisis financiera, movimiento libertario, pero también... El proceso político electoral. Proceso político electoral, pero también transición demográfica, ¿no, Enrique? Que sería hacer lo que hacen constituciones de muchos países, ¿no? Que es reconocer municipios de un tipo, que son las ciudades, municipios de otro tipo, que son los intermedias, y municipios rurales y municipios indígenas, en fin. Ese reconocimiento, digamos, en el ámbito... No estaba descaminada la legislación colonial después de todo, ¿no? Exactamente. Sí, mira, un comentario a lo que se decía anteriormente nada más. Yo creo que el detonador de los cambios fue la reforma política de 77, ¿no? Hasta en el ámbito municipal, ¿no? No la de 83, dirías tú, sino que fue la de... No a partir de 83, sino de 77, porque hubo una disposición muy importante. El derecho a los partidos políticos nacionales de participar en elecciones locales sin cubrir requisitos, ¿no? Que antes los establecían los estados. Y por otro lado, la representación proporcional en los municipios con más de 300,000 habitantes, pero los estados tenían los derechos incluso de hacerlo para la totalidad de sus municipios. La reforma 83 extendió la obligatoriedad del principio a todos los municipios del país. Pero es que, con relación a lo que tú me dices, yo creo que el diseño del gobierno municipal es un híbrido. De hecho, hubo hasta un retroceso en algunos estados de las fórmulas que se aplicaron después de la reforma de 77 y las que se aplicaron después de la reforma de 1983.
De hecho, hay un estudio, un ensayo de Miguel Montes García, que fue diputado federal cuando la reforma política, y él hacía la crítica, bueno, obviamente se hacía desde los partidos políticos de oposición, pero también en el partido mayoritario él hacía la crítica de cómo los estados habían interpretado la incorporación del principio de representación proporcional. Cierto. Porque realmente, sobre todo después de la reforma de 1983, fue un sistema mixto mayoritario. Sí. Independientemente de los resultados electorales, el partido que ganaba el 80, el 70, el 60% de los cargos, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? Y lo sigue haciendo. De hecho, si nosotros ahorita revisamos, hay solo 6 estados en los que hay una mayor equidad entre votos y cargos, porque se asignan por mayoría nada más el cargo de presidente municipal y el de síndico, y todas las regidurías se distribuyen por representación proporcional. Sí. Pero como muchas veces son tan poquitos los cargos a repartir, por ejemplo en Veracruz hay ayuntamientos con un presidente municipal, un síndico y un regidor de representación proporcional, ¿no? Entonces, realmente no hay representación proporcional, no puede haber representación proporcional. Pues sí. ¿No? Tiene que ver, decía Dieter Nolen, que para que funcione la proporcionalidad debe haber al menos 8 o 9 escaños por repartir, pues sí, ¿no? Entonces, creo que en este sentido como que fue bajando la reforma electoral a los municipios, pero no pensando en las características de los propios municipios, ¿no? Una instancia libertaria, una instancia democrática, estoy recuperando lo que aquí se ha dicho, con graves problemas de concentración urbana, al mismo tiempo que graves problemas de dispersión rural y de pobreza, con un diseño institucional que no acaba de corresponderse con la capacidad, como decía Enrique Cabrero, de resolver los problemas concretos que tiene la sociedad en cada uno de esos lugares. Yo no quiero complicar más, pero me gustaría ir orientándonos hacia la reflexión final, porque si añadimos cosas como las preocupaciones concretas que tiene la sociedad con seguridad pública, por ejemplo, o con incapacidad de resolver, estoy pensando en Ciudad Juárez, claramente, de problemas como los que se afrontan ya en materia de administración del agua, pues prácticamente todas las grandes ciudades. En efecto, nos preocupa, ¿no, Tonatiuh? Que haya instituciones que no se acoplen a este problema. Hay una metáfora que podemos intentar para ubicar a nuestro municipio de este momento, me refiero 20 años atrás, a partir de ahora, este resurgimiento. Y la metáfora es de la creciente apropiación por la sociedad de la agenda pública local. Esto es, cómo la sociedad se apropia progresivamente del tema del agua, de seguridad, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, del medio ambiente. Y si le rascamos todos los rubros de la agenda pública, hay una creciente apropiación. Hasta ahí yo creo que es un proceso más de facto, vía de esta emergencia local, que un proceso construido. Y ese proceso de facto confronta la inadecuación, las herencias viejas del marco institucional, o sea, esto que el modelo de gobierno no nos funciona para esa apropiación. Y creo que definitivamente, siguiendo esta reflexión, el retraso en la reforma de la institución municipal está generando costos muy altos, ¿no? Planteábamos el de las ciudades como algo muy evidente, muy palpable, pero yo creo que los costos son realmente mayores. El proceso de democratización, de cambio político, que decíamos hace un momento, se origina de alguna manera en el espacio municipal, en las elecciones a nivel municipal. Finalmente, este surgimiento del vigor ciudadano que vimos en los años 80, 90, empieza a detenerse. Incluso hay datos, hay un estudio reciente interesante que ve cómo el entusiasmo electoral a nivel municipal va cayendo, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros vimos con gran entusiasmo, la innovación, el cambio, la democratización de la vida municipal, está cayendo. Y está cayendo porque la institución municipal no fue capaz, como dice Tonatiuh, de darle a la ciudadanía esa capacidad de apropiarse el gobierno local. Con un colega
terminamos un estudio donde revisamos actas de cabildo de un municipio urbano durante todo el siglo XX. ¿Sí? Y lo impresionante es ver que el cabildo funcionaba igual en 1919 que en 1999. Y la mecánica de procesar las demandas, de analizar los problemas y el tiempo que les toma decidir es más o menos el mismo. Así su decisión fuera poner una luminaria en una calle o desarrollar un fraccionamiento de 10,000 viviendas, ¿no? Entonces, estamos frente a una institución que está impidiendo el desarrollo nacional, impidiendo la consolidación democrática si no hacemos una reforma rápida. Y sin embargo es indispensable. Sin embargo es indispensable, lo hemos visto, toda esta capacidad innovadora que desplegaron los municipios en los últimos años se ha visto ahora deteriorada nuevamente por la falta de continuidad que tenemos en nuestro... No es la institución, sino el diseño de la institución, ¿eh? Sin embargo, es indispensable. Lo hemos visto. Toda esta capacidad innovadora que desplegaron los municipios en los últimos años se ha visto ahora deteriorada nuevamente por la falta de continuidad que tenemos en nuestro... No es la institución, sino el diseño de la institución, ¿eh? Ahora, en línea con estas reflexiones, me gustaría un último comentario sobre el federalismo, municipalismo, federalismo. Yo tengo, la verdad, la impresión de que desde el principio, desde el nacimiento de México y hasta la fecha, no se han conciliado bien. Cuando uno piensa en federalismo como más poder a los estados de la federación, más capacidad de decisión a los gobernadores de los estados y a las instituciones que fijan las leyes y dicen el derecho de las entidades, y por tanto más subordinación de los gobiernos municipales. Entonces, no está fácil, no es una ecuación virtuosa. Quiero decir, hasta ahora México no ha sido capaz de darle mayor capacidad de decisión a los gobernadores y al mismo tiempo de darle mayor capacidad de acción y de solución de problemas concretos a los gobiernos de los municipios, por las razones que ya se han expresado aquí. Pero ¿cómo lidiar en el futuro, pregunto, don Mathieu, con esta dicotomía? Porque hoy mismo México, mientras conmemora el bicentenario de su nacimiento, está enfrentando un dilema grave entre apostar por la federación entendida como gobernadores o fortalecer a los ciudadanos en su instancia municipal. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, hay un proceso primero. O sea, el proceso es que la dinámica nos orienta a un fortalecimiento de la estructura de los estados. Ese es un hecho político, electoral, material. Ese es un proceso en sus capacidades materiales también de operación, de gestión. No hay que olvidar que hasta hace muy poco los gobiernos estatales eran también estructuras muy marginadas. Entonces está el rebote. Pero en ese rebote el debate ha sido muy empobrecido porque pareciera justamente un juego de balanza. Le quito aquí, le pongo acá. Y un juego sin articulación, o sea, de dinámicas excluyentes. Entonces, el gran tema es que nuestro sistema federal construyó en esta etapa moderna a los actores del sistema federal. Me refiero a los estados, en concreto a los propios municipios, obviamente a la federación, como entidades diferenciadas, pero no ha construido el marco de articulación del sistema federal. Esto es, el federalismo no es solo la separación. Sí, yo creo que el debate de fondo ahorita es qué es el municipio libre en el régimen federal mexicano, que es algo que no está resuelto. Okay. En este sentido, por ejemplo, en 1922, la Unión Nacional de Ayuntamientos hizo una iniciativa de reformas a la Constitución y, entre otros artículos, proponía la reforma del artículo 40, en el que se establecía que la República estaba compuesta por estados y por municipios libres y soberanos.
Bueno, finalmente esa iniciativa no fue dictaminada, pero ahora con la ley de la reforma del Estado del 2007, ese tema volvió a relucir. Y en un documento de trabajo que hizo el Grupo de Federalismo se propone la reforma del artículo 40 en ese mismo sentido, que de alguna manera eso es lo que responde que es el municipio libre. Una en el república a tres voces. O el municipio como base de los estados y los estados de la federación, ¿no? Okay. Yo creo que lo que más alarma, escuchando parte de la discusión, es que estamos discutiendo lo que ya se discutió hace 100 años o más, ¿no? Sí. Estamos en el mismo dilema. ¿Fortalecemos o no fortalecemos al municipio como parte del sistema político institucional mexicano, ¿no? Creo que ese debate ahí está, y si nos vamos hoy al Congreso, ya sea al Senado, a la Cámara de Diputados, vamos a encontrar a los que sostienen que el federalismo es dual y que se acaba, digamos, en términos de libertad en los gobiernos estatales, y los gobiernos estatales encapsulan a la vida municipal, o el federalismo tripartito. Y lo más alarmante es que si vamos al artículo 124 de la Constitución, nos imaginamos un federalismo dual, y si nos vamos al 115, nos imaginamos un federalismo a tres voces, como decías. Seguimos en el dilema, no hemos querido resolverlo o no hemos podido resolverlo. Yo creo que esto, como muchas otras cosas, siento se va a acabar resolviendo por lo económico. Las constituciones y los cambios políticos vienen fuertemente presionados por los cambios económicos. Y eso pues lo tenemos desde la revolución industrial hasta nuestros días. Siempre la vida económica impone un cambio profundo. Todo el sistema global, la economía global, ha impuesto que los estados nacionales se debiliten, disminuyan su agenda de políticas públicas. Y lo que vemos hoy es que sin gobiernos locales fuertes, sin ciudades fuertes, difícilmente los países son capaces de tener los niveles de competitividad y la capacidad de inserción en el mundo de la economía global. Paradójicamente, creo yo, al final, en una década más, vendrá una fuerte revolución política para el caso de los municipios, particularmente de las ciudades, porque esto está agotando mucho más rápido el modelo de crecimiento económico y la capacidad del país para atraer, retener inversiones y lograr impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Creo que eso al final va a acabar incidiendo, qué bueno que así sea, porque lo que queremos es el cambio en las estructuras municipales, y en esa medida también el cambio político tendrá que darle unas mayores prerrogativas a los gobiernos locales. La democracia local sigue siendo nuestra gran reivindicación y nuestra gran preocupación después de 200 años de historia en esta materia, y resolver los problemas cotidianos de la gente. La apropiación de la agenda pública, como decía Tonatiuh, sigue siendo una tarea por venir. Estamos en un periodo en donde conmemoramos historia. Y mi sugerencia muy respetuosa es conmemorar la historia haciendo historia, avanzar en su rediseño institucional, para que el próximo centenario podamos decir que en 2010 o en 2011 o en 2012 se construyó la historia, además de recordarse, que nos lleven a reivindicar al municipio, a reivindicar a la sociedad local y a reivindicar a la democracia en sus raíces más profundas. Pues magnífico, creo que con esto nos podemos quedar, y muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches. La tragedia habla de lo mejor del hombre, según Aristóteles, y la comedia habla de lo peor del hombre. Y en cuanto surge una tragedia importante, a las 3 horas ya hay un chiste, ¿no? Como decía, si caemos en lo políticamente correcto siempre, bueno, pues a la fregada del humor, ¿no? No hacemos nada. Tiene una carga perversa, una vuelta perversa, si no, no es humor. Pero sí es muy difícil, y creo que ese es un punto muy importante, poder distinguir las fronteras entre un estereotipo y no. Nos reímos
por no llorar. ¿Qué función social ha tenido el humor en la historia de México? Si no existieran los gays y Juan Gabriel, de quien se burlaban. ¿No? Es que el humor es algo serio. Es lo más serio que hay. Es algo serio. Es lo más serio que hay.